Es verdad que todo esto lo hemos podido conseguir y que ha sido difícil y que supone un cambio en este país. Esto es verdad y este es el punto en el que nos hallamos. Nos hallamos a la mitad del camino, pero no debemos olvidar que los poderosos, que los buitres, que sus delegados en los parlamentos, en los gobiernos y en los tribunales, pues trabajan día y noche para que demos pasos atrás. No solamente para que no sigamos dando pasos adelante, también para que demos pasos atrás. Ya están apareciendo voces últimamente que dicen exactamente lo mismo que decían cuando esos poderes económicos y mediáticos impedían a Pedro Sánchez que llegase a acuerdos con nosotros y acabaron decapitándolo en calle Ferraz. Esos poderes intentaron primero ir hacia una gran coalición entre PSOE y Partido Popular con parada intermedia en Ciudadanos y después intentaron mantener a M. Rajoy en el gobierno, como hemos dicho, repitiendo como loros que no daban los números. Ahora que estamos en el principio de la campaña de las elecciones andaluzas, hay que recordar que la señora Susana Díaz estaba con esos poderes. Hay que recordar que la señora Susana Díaz apoyó ese intento de formar un gobierno de Albert Rivera encabezado por Pedro Sánchez. Hay que recordar que la señora Susana Díaz colaboró para echar a Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE cuando empezó a mirar a su izquierda. Hay que recordar que la señora Susana Díaz se presentó a las primarias del Partido Socialista con un planteamiento que básicamente decía que había que dejar que M. Rajoy, que la Gürtel, siguiera gobernando España. Y hay que recordar que después de perder esas primarias, siguió defendiendo que no había que hacer una moción de censura y que M. Rajoy tenía que seguir gobernando. Por eso, desde el máximo de los respetos, y ahora que hay elecciones en Andalucía, cabría preguntarse si a la señora Susana Díaz le parece bien este acuerdo presupuestario. Y creo que la pregunta es legítima, porque el acuerdo que ella apoyó entre Rivera y Pedro Sánchez, por ejemplo, subía el salario mínimo un 1%, 7 euros al mes, menos que el IPC, menos que la subida de los precios. Es decir, bajaba el salario mínimo en términos relativos, frente al acuerdo que hemos alcanzado, que lo sube un 22%, 22 veces más. Y cabe recordar también que la señora Susana Díaz lleva 3 años gobernando con Ciudadanos en Andalucía y, por lo tanto, como digo, la pregunta es legítima. Estamos en la mitad del camino y las caretas se van cayendo. Estamos en la mitad del camino y hay que recordar que nada está grabado en piedra, que los logros conseguidos no están grabados en piedra. El acuerdo de presupuestos que hemos arrancado al gobierno del PSOE, como sabéis, y como es evidente a cualquiera que lea los medios de comunicación, está en peligro. Está en peligro este acuerdo. Y no solamente por los poderes económicos y mediáticos que junto a Susana Díaz intentaron evitar que llegáramos hasta aquí. También está en peligro por la posición política de algunos partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez y que dieron esperanza, cierta esperanza, junto a nosotros y nosotras, al conjunto de los pueblos de nuestro país. Por eso quiero dirigirme a esos partidos que ponen en peligro la aprobación de los presupuestos. En primer lugar, quiero dirigirme a los partidos independentistas catalanes. Yo tengo profundas discrepancias con los partidos independentistas catalanes. Para empezar, yo creo que Cataluña siga formando parte de España y para seguir estoy muy en desacuerdo con su estrategia irresponsable de prometer al pueblo catalán cosas que ellos sabían que no se podían conseguir. Dicho esto, también tengo que decir que yo, que sé muy poco de derecho, cuando vi que la Fiscalía pedía 25 años para Oriol Junqueras, que es un tipo con el que no tenemos muchas cosas en común en lo político, pero que desde luego no parece un delincuente violento, a mí se me puso mal cuerpo. Yo esto lo tengo que decir. Y desde ese punto de vista, creo que hay que preguntar a los partidos catalanes por qué están mezclando el asunto de los presos con los presupuestos generales del Estado.
cuando hay presos como el propio señor Junqueras o como Jordi Sánchez, que dicen que no tienen que ser los presos moneda de cambio. Pues bien, hoy Enric Juliana, el periodista de La Vanguardia, lo explica muy bien. Explica que no quieren aprobar los presupuestos generales del Estado pues por dos motivos. Por las derivadas comunicativas, por la presión comunicativa que van a sufrir en Cataluña a medida que se vaya desarrollando el juicio, y también por la lucha por la hegemonía política en el espacio del independentismo, es decir, por la disputa política entre Esquerra Republicana y el PDeCAT por hacerse hegemónicos en el espacio del independentismo. Yo creo que los independentistas tienen todo el derecho del mundo a luchar por la libertad de los presos y además creo que cualquier partido político tiene todo el derecho del mundo a diseñar su táctica para maximizar sus resultados electorales. Faltaría más. Lo que no hay derecho, lo que creo que no hay derecho, es que se haga tacticismo político con las cosas de comer. Creo que no hay derecho a que se haga tacticismo político con subir el salario mínimo a 900 euros. Creo que no hay derecho a que se haga tacticismo político con que mejoren las condiciones de vida de los dependientes y sus familias. Creo que no hay derecho. Así que desde aquí pues quiero pedir, con todo el respeto, a los partidos independentistas catalanes que no jueguen con el tacticismo, con las cosas de comer de la gente trabajadora de Cataluña. Esto tengo que decirles a estos partidos. Y también quiero dirigirme al PSOE. Algunos analistas y mucha gente corriente, no analistas, se dieron cuenta de que el PSOE a lo mejor no tenía muchas ganas de que hubiera una moción de censura. A lo mejor no tenía muchas ganas de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno. Bueno, pues pareciera que ahora tampoco tienen muchas ganas el Partido Socialista de que salgan adelante los presupuestos del Partido Socialista, los que hemos arrancado en este acuerdo. Están diciendo que a lo mejor no traen ni siquiera los presupuestos en Congreso de los Diputados. Esto lo ha dicho ayer el propio presidente del Gobierno. Y de nuevo Enric Juliana nos explica cuál es la estrategia que está detrás de esta posición del Partido Socialista. De nuevo Enric Juliana nos dice que a lo mejor lo que está pensando Pedro Sánchez es en resistir y en dosificar poquito a poco las medidas sociales que ha arrancado Unidos Podemos en ese acuerdo. Es decir, resistir con los presupuestos prorrogados del Partido Popular e ir poquito a poco sacando las medidas sociales. Pues tengo que decirle lo mismo al Partido Socialista que a los partidos independentistas catalanes. Por favor, no jueguen al tacticismo político con las cosas de comer de los españoles. Porque además, y con esto voy acabando, una cosa es que el Gobierno quiera resistir y otra cosa es que pueda resistir. El Partido Socialista, la mayoría que conformó la moción de censura, no tenemos mayoría en el Senado. Tampoco tiene el Gobierno mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados. Si ahora acepta que tampoco tiene la mayoría de la moción de censura para sacar adelante los presupuestos en el Congreso de los Diputados, pues es evidente que el Gobierno se queda en una situación muy débil y en esa situación pensamos que Pedro Sánchez debería, y de hecho pensamos que no va a tener otra opción que convocar elecciones anticipadas. Por eso pensamos que el Gobierno no puede bajar los brazos. Pensamos que el Gobierno se lo tiene que currar. ¿O es que acaso va a pasar a la historia el Gobierno de Pedro Sánchez como el único gobierno de la democracia que no ha conseguido sacar adelante ni un solo presupuesto general del Estado? ¿Va a pasar a la historia el Gobierno de Pedro Sánchez como un gobierno del PSOE que ha gobernado únicamente con presupuestos del Partido Popular? ¿Es así? ¿Cómo quiere pasar a la historia? Nosotros, desde luego, vamos a trabajar para que los presupuestos salgan adelante, porque, como decía Juanma, nosotros sabemos que los números dan, nosotros sabemos que los números están ahí. Nosotros vamos a seguir trabajando para que los diputados y diputadas de Unidos Podemos, cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado, vuelvan a ser la única bancada que se levanta para gritar sí se puede. Volvamos a ser la única bancada
que no jugamos al tacticismo político con las cosas de comer. Pero si esto no puede ser, si los partidos independentistas catalanes o si el señor Pedro Sánchez prefieren que no haya presupuestos y que haya elecciones anticipadas, pues bueno, nosotros saldremos a dar un paso más en el camino, nosotros saldremos a romper en 1000 pedazos el discurso del odio, saldremos a ganar las elecciones y saldremos a hacer a Pablo Iglesias el mejor presidente de España. Muchísimas gracias y sí se puede.